Buenas tardes, buenos días, perdón. ¿Cómo están? Yo soy la profesora de matemáticas, me llamo Marianela Acevedo, ¿sí? Y, y voy a mostrarles, la verdad que mostrarles los contenidos que están en las guías que le hemos entregado, ¿sí? Las guías de matemática. Yo confeccioné esas guías procurando tener todos los contenidos que a ustedes les van a preguntar en su prueba, ¿sí? Entonces, no sé si se escucha o no se escucha. Pueden hablar por el chat si no quieren hablar en vivo. Acá en el chat pueden responder. Quiero saber si me están escuchando para ver si tengo algún problema con el audio. Buen día, profesora. Le habla Tamara. Buen día, Se Tamara. escucha perfecto. Ah, ya, qué bueno. Entonces, como tenemos poco tiempo porque después van a tener la clase con la profesora de Ciencias Naturales, voy a empezar inmediatamente, ¿ya? Para terminar a la hora, de hecho los estaba esperando. Entonces voy a compartirles la pantalla de la primera guía, como para ir informando más o menos para que ustedes se vayan guiando de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, comparto la primera guía. Y quiero mostrarles un poquitito cuántas son, ¿sí? No sé si se ve en la pantalla, acá. Vayan diciéndome, por favor, para ir avanzando. Sí, se ve. Ya. Aquí tenemos todas las guías que yo tengo para ustedes en la asignatura de matemáticas, ¿sí? Son en total 17 guías y yo estoy ahora arreglando un poquito estas dos últimas, pero todas las demás ya yo creo que se las hicieron llegar, ¿sí? Solo estas dos últimas las estoy actualizando y me falta muy poquito para que las puedan tener también, ¿ya? Cualquier cosa me preguntan sobre esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir mostrándoles todo lo que está en estas guías, ¿sí? Voy a ir una por una y les voy a ir informando, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la guía número 1. Pretendo hoy día abarcar las 3 primeras, ¿sí? Porque la 1 y la 2 son un poco informativas más que nada, y la número 3 ya entra como en materia, ¿sí? Entonces, aquí lo que está seleccionado es todo lo que a ustedes les van a preguntar. No quise poner, no quise añadir, ni quise quitar, ¿sí? Solamente lo que les van a preguntar. Hay muchos más contenidos, pero yo me remití solamente a lo que ustedes van a ver en la prueba, ¿ya? Es como prepararles solo para la prueba, ¿sí? Porque la verdad que en matemática podríamos estar mucho tiempo más, pero eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces voy a ir a compartirles la pantalla de la primera guía. Vamos a empezar por la 1 y un poquito quiero aquí en esta guía, ¿por qué la puse como número 1? Porque aquí coloco la información que tenemos, ¿sí? Me importa un poco eso que ustedes, bueno, aquí tengo un poco de lo que yo hago, solamente lo pueden leer después en la guía. Y aquí está la división de la asignatura de matemáticas en las diferentes unidades que existen. 4 unidades: números, álgebra y funciones, geometría, estadística y probabilidades. ¿Ya? Pero yo aquí solamente puse las cosas que a ustedes les van a preguntar en cada una de las unidades. Estas son las 4 unidades en que está dividida matemática. No sé si está bien, estoy compartiendo bien o no. Ahí ya. Entonces, en la unidad de números, la verdad que a ustedes no les preguntan sumas, restas, multiplicaciones, divisiones con los distintos conjuntos numéricos, ¿sí? Les preguntan otras cosas
pero tienen que ocupar los números para poder contestar, ¿sí? ¿Qué números principalmente tienen que ocupar? Los números naturales, los números decimales y las fracciones. Entonces aquí yo no puse más que eso, porque eso es lo que tienen que ocupar en la prueba, ¿ya? Ahora, como tienen que ocupar esto, pero a ustedes les permiten el uso de la calculadora, yo me paso por alto esta unidad, ¿sí? No vamos a perder como tiempo en eso, porque si no nos vamos a llevar mucho trabajo y la verdad que necesitamos avanzar en las unidades que a ustedes sí les van a preguntar. Entonces, esto de acá, yo se lo explico con la calculadora, cómo la deberían usar para poder contestar las preguntas, ¿sí? Cómo deberían usar la calculadora para sumar, restar, multiplicar o dividir números naturales, decimales y fraccionarios. Entonces, solamente me enfoco en eso, porque recuerden que está enfocado en que ustedes puedan rendir bien la prueba, ¿sí? Y en la unidad número 2 preguntan la función cuadrática, y aquí solo lo que les preguntan, ¿sí? Hay muchas cosas más, pero solo lo que les preguntan, pero para poder que ustedes me entiendan función cuadrática y función exponencial, que son las dos que preguntan, yo comencé en la guía número 3 con funciones, que ustedes entiendan bien el concepto de funciones, y después eso lo van a poder aplicar bien en la función cuadrática y en la función exponencial, ¿ya? Entonces, por eso dije que hoy día vamos a tratar de abarcar en las 3 primeras guías para que ustedes como que queden ya preparados como para empezar después con la función cuadrática, que sería esta. Vamos a empezar como en orden. En la unidad de geometría son las razones trigonométricas, y ahí tenemos dos guías creo que hablan sobre esto, y también les preparo en este sentido, ¿sí? Al parecer a ustedes les mandaron algunos videos de las clases grabadas que yo tenía, pero no me acuerdo si alguno de esos videos tenía que ver con geometría, pero en estas clases que vamos a tener a distancia, vamos a poder abarcar esa parte que quizás no estaba grabada, ¿ya? Y lo otro es estadística y probabilidades, y aquí está solamente puesto, repito, lo que a ustedes les van a preguntar, ¿sí? Ahora, en el uso de la calculadora, quiero aquí mostrarles dos tipos de calculadora que yo encuentro que son como mejores como para abordar la prueba, para que ustedes vayan. Ustedes pueden conseguirla con algún sobrino, con su hijo, no sé, con alguna persona cercana, porque esta es una calculadora muy común en las casas. Entonces, lo más probable es que alguien de la familia tenga una. Y elegí esta calculadora porque con ella podremos suplir un poco todas las cosas que les van a preguntar en la prueba, ¿sí? Esta se llama FX82MS, y también está la 350, ¿ya? De Casio. Estas nos van a servir para las cosas que nos van a preguntar en la prueba, porque tiene seno, coseno, tangente, nos van a preguntar sobre eso. Nos van a preguntar algunos términos al cuadrado, la raíz cuadrada, y esta tecla de acá que es con fracciones. Entonces, estas teclas las vamos a usar. Por eso aquí les dejé estas dos calculadoras que son como más fáciles de usar y que tiene como todos los comandos que necesitan para la prueba, ¿ya? Acá les dejé un video porque para no demorarnos mucho, yo les dejé aquí un video y se los voy a pasar en el chat del grupo, aquí donde van a estar conectados, para que ustedes vean este video, para que aprendan a usar esta calculadora, ¿ya? Porque no sacamos nada con ir con la calculadora si no sabemos
cuáles son los botones que se usan, para qué sirven, ¿verdad? Entonces voy a apretar aquí. Me fui para allá. Voy a compartirles, a ver si es que encontramos. No. Voy a compartirles ese para que ustedes lo vean y lo voy a copiar de esta guía que yo les mostré recién. ¿Sí? Lo voy a copiar acá. Oh, esperen, que no lo puedo copiar. No me quiere agarrar el... Ya. Pero no se preocupen, en un ratito más lo copio y se los mando en el chat. ¿Ya? Ahí sí. Ahí lo pude copiar. Copiar y voy a dejar de compartir. Y acá en el chat lo voy a escribir. Voy a pegar eso. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden pinchar y pueden ir al video que explica cómo usar esa calculadora. ¿Ya? Mire, un poquitito para que lo vean. Aquí empieza cómo utilizar una calculadora científica. ¿Sí? No sé si pueden ver la pantalla ahí. En esta serie de videos empezaremos a ver cómo utilizar una calculadora científica. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí porque lo dejo para que ustedes después lo vean, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que ustedes con esa calculadora puedan aprender a usarla para la prueba, ¿ya? Entonces ahora les sigo explicando la guía número 1. Aquí estábamos, no sé si la pueden ver. Ya. Pero de todas maneras voy a ir mostrándole algunas herramientas, ¿ya? Pero ahí queda ese video para que ustedes lo saquen y lo vean y puedan verlo con calma, cómo poder usar la calculadora en la prueba. Ahora, respecto de las preguntas que le van a hacer en la prueba, son 25 preguntas de matemática y que están más o menos divididas en las 3 unidades. Álgebra y funciones, 10 preguntas, geometría, 4 preguntas, y estadística y probabilidades, 11 preguntas. ¿Sí? Entonces, ahí es la cantidad de preguntas que tenemos. Ahora, los tipos de preguntas son 2 tipos de preguntas. Una que es opción múltiple, es decir, le hacen una pregunta y le ponen 4 alternativas. Acá puse un ejemplo. Puse un ejemplo de opción múltiple y esta es de estadística, de muestreo se llama, ¿sí? Eso está en la guía, a ver, 15, 16, 17, 18 más o menos. Está en la guía 18 de todas las que ustedes tienen. No, pues a ver, 15, no, 11, 12, 13, no, 14, perdón, en la guía 14. ¿Ya? Entonces, aquí le hacen una pregunta respecto, le ponen una información y luego una pregunta y 4 alternativas y deben elegir la alternativa correcta, ¿ya? Y la otro tipo de pregunta se llama pregunta abierta, también les ponen una información y les hacen contestar en un espacio en blanco, ¿sí? Les ponen como un espacio en blanco para que contesten. Esos son los 2 tipos de pregunta que hacen, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda con esto o no les quedó claro? Aquí solamente di como una información general, ¿ya? Miren, vamos a ir a la guía número 2. Les voy a compartir la guía número 2 que tengo acá.
Y aquí quiero mostrarles un poquitito cómo usamos la calculadora para sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿sí? Entonces, recuerden que dijimos que lo más importante es aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros, números naturales, números decimales y fracciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero sumar dos números, en la calculadora colocamos el número que queremos sumar, la tecla más, ¿sí? 360, la tecla igual, y nos sale el resultado al tiro, ¿ya? Eso de la calculadora que recién les mostré. Si quiero restar, lo mismo, todas con el signo igual, tenemos que apretar el signo igual, y aplicamos aquí la tecla menos, ¿sí? Para la multiplicación se usa esta tecla, la tecla multiplicación, que es como una cruz, y para la división se usa esta tecla de aquí, que es como una línea con dos puntitos, ¿sí? Yo creo que algunos lo saben, pero lo repito para que ustedes recuerden nomás. Eso para sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿ya? Una cosa que debemos tener en cuenta, que esta es una calculadora que está hecha en Estados Unidos, entonces está formateada con lenguaje de ellos. Y aquí, por ejemplo, cuando yo quiero escribir el número 15.000, ¿sí? Típico que 15.000 yo escribo así, ¿cierto? 15, así escribo 15.000. Bueno, cuando yo apriete 15.000 en la calculadora, no debo colocar ese punto, no colocar el punto, porque la calculadora lo asume como una coma. Para él yo estoy diciendo 15,0, ¿sí? Para la calculadora. Entonces, cuando yo apriete 15.000, solamente debo escribir sin el punto, así. Así estaría correcto, ¿sí? Ahí estaría correcto. No colocar el punto. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, ya. Eso cuando yo quiera sumar dos números, ¿sí? Y quiero saber el resultado de la suma, de la multiplicación y de lo que sea. Entonces, cuando yo quiera escribir un decimal, porque acuérdense que aquí en la prueba también me preguntan por números decimales, supongamos yo quiero escribir el número 34,621 en la calculadora, ¿sí? Yo quiero escribir ese número, pero cuando yo quiero escribir un número decimal, yo debo escribir 34,621. Ahí la calculadora asume que estoy diciendo 34,621, ¿sí? Este no, este sí. Así debería escribir cuando quiero, por ejemplo, sumar dos números decimales, ¿ya? Entonces, estos son importantes porque en realidad cuando después yo puedo entender el ejercicio, puedo entender todo. Sin embargo, cuando voy a sacar los cálculos, aprieto mal la calculadora y se me echó a perder el ejercicio, ¿sí? Entonces, importante eso. Ahí yo estaría correctamente escribiendo un número decimal. Lo otro, cuando queramos sumar fracciones, recuerden que dijimos que preguntan solamente números naturales, preguntan decimales, que recién les expliqué, y preguntan fracciones. Entonces, cuando yo quiera sumar una fracción, así, 1/2 más 3/8, ¿sí? Aquí tiene todo un proceso de sacar el mínimo común múltiplo, de sumar y todo eso,
¿sí? Pero nosotros no nos vamos a demorar en eso, vamos a aprender a hacerlo con la calculadora, porque si nos metemos en eso, finalmente me voy a equivocar en un cálculo matemático y voy a echar a perder el ejercicio. Entonces, ¿qué se hace? Miren, voy a mostrarles la calculadora que tenemos, la voy a bajar acá. La que recién les mostré. Ah, la dejé en el otro. Ya, esta. La voy a colocar acá para que mostrarles cómo deberíamos hacerlo, ¿sí? Supongamos que la tenemos, ¿cierto? Supongamos que tenemos la calculadora. Entonces, ahí, no la puedo subir. Ya. Quiero ponerla al lado del ejercicio que quiero ver para mostrarles cómo lo hacemos, ¿sí? Yo aquí les dejé como hartas instrucciones, pero ustedes después la revisan en la prueba. Ahí, ya. Aquí la tengo para mostrarse. Me costó llegar ahí. Pero miren, quiero mostrarles aquí una cosita. La voy a agrandar para mostrarles la tecla que nos sirve para trabajar con fracciones es esa que aparece en rojo. ¿Sí? Para trabajar con fracciones. Entonces, por ejemplo, esa es la tecla que debería apretar, ¿ya? La voy a dejar a un ladito ahí. Entonces, lo que tendría que hacer es tomar el número, quiero sumar estas dos fracciones. Entonces, 1/2 lo voy a escribir así. 1, aprieto la tecla A, B, línea, esa tecla que se encuentra ahí, ¿sí? Partido por 2, ¿sí? Eso es como escribir una fracción. Ahí estoy escribiendo la fracción 1/2 con esas tres teclas. 1 dividido 2, ¿sí? Y quiero sumar, entonces aquí aprieto la suma y luego coloco 3/8 de la misma manera. 3 dividido 8. Y luego aprieto la tecla igual. Y en la pantalla, acá arriba, aquí arriba en esa parte, me va a aparecer esto. 7 con este símbolo así. Eso me va a aparecer así. Eso de ahí significa el resultado de esto, que es 7/8. ¿Sí? Entonces, cuando vea esa figura es porque 7/8 el resultado final de mi ejercicio. ¿Sí? Entonces así sumo fracciones y ya no me preocupo más de estar aprendiendo cómo sumar o restar fracciones, porque si no me lleva mucho tiempo eso. Lo mismo haría si quiero restar. Aquí tengo una resta, por ejemplo, y quiero restar 5/6, quitarle 2/6, ¿sí? Bueno, lo mismo, 5 dividido 6, pero ahora ocupo el símbolo resta. Resto entonces 2 dividido 6. Entonces, estas tres teclas significan 2/6 y estas tres de acá significan 5/6. ¿Sí? Y la tecla menos sería esa. Entonces signo igual y me va a aparecer en la pantalla 1/2. ¿Sí? Me va a aparecer así. Ese símbolo significa 1/2 el resultado de. Y listo. Ahí tendría listo mi ejercicio. ¿Sí? Y no tengo que estar sacando mínimo común múltiplo, multiplicando, dividiendo, nada más. Lo mismo con una multiplicación. Aprieto 7 dividido 12, que sería esto que está aquí. 7 dividido 12. Multiplicado, este símbolo significa multiplicado. 12 dividido 7. Este sería 12 dividido 7.
Y este sería 7 dividido 12. Signo igual, aprieto igual y me aparece en la pantalla el número 1. ¿Sí? Me aparece 1. Esto aparece 1 en la pantalla, así. Y por último la división, lo mismo. 3/4 sería esto de aquí, es 3/4 del signo división. Y esto de aquí sería 1/2. Signo igual y me aparece en la pantalla 3, así. Eso significa 3/2, que es el resultado de esa división. ¿Sí? Entonces recuerden que solo debo conocer esa tecla, la que puse en rojo yo ahí. ¿Sí? Con esa tecla puedo hacer todas las fracciones que necesite. Acá si se fijan, aquí tendría 9/5, aquí tendría 9/5 escrito en mi calculadora, multiplicado el signo por 4/3. Aquí tengo 4/3. Igual, y me aparece esto en la pantalla, ¿sí? Me aparece así, 2. Eso significa 2 enteros, 2/5, ¿sí? Porque esta es una fracción mixta, ¿sí? Que tiene una parte entera más una parte fracción. Entonces estos son 2 enteros más 2/5. No sé si se entiende eso. Por mi parte, sí. Ya. Súper. Bueno, qué bueno. Aquí voy a leer en el chat. Ah, ya, si ponen un número negativo, aprieto el número negativo acá. Aprieto así. Aquí si hubiese sido menos 9/5, coloco el signo menos de la calculadora delante del número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a buscar en la calculadora dónde está el signo. Pero, ojo, que a ustedes no les van a preguntar números negativos. Eso era por eso que no lo incluí en esta guía, porque a ustedes no les van a preguntar números negativos. Como lo dije en el principio, les van a preguntar números naturales, números decimales y fracciones, ¿sí? Por eso yo no agregué números negativos, pero se puede hacer. Ya, a ver, voy a agrandar esto. Es para que ustedes sepan. Y yo llevo varios años ya haciendo esta clase de viendo las pruebas que hacen y todo eso con otros estudiantes desde el año 2013, entonces me he fijado que nunca les preguntan negativo, ¿sí? Entonces, a considerar solamente, pero si necesitara en algún caso, aquí no es esa tecla por si acaso, porque si ven aquí hay una tecla que dice menos, ¿no? ¿Sí? Esa no es esta. Coloco el menos, por ejemplo, quiero colocar menos 5 más menos 7, coloco esa tecla menos 5 más menos 7, ¿sí? Lo mismo. ¿Sí se entendió? No habían fracciones, no, sino no hay fracciones, digamos, no tengo un ejercicio en que tenga que resolver fracciones, sino que hay un ejercicio de otra materia de probabilidades, que es lo que más preguntan, en donde debo usar las fracciones, ¿sí? Pero no hay un ejercicio en sí de que yo tenga que sumar 1/2 más 3/8, sino que me van a poner un ejercicio y ahí voy a tener que quizás hacer la probabilidad de un suceso, que lo vamos a ver más adelante, y tengo que formar una fracción sumada con otra. Ahí voy a tener que usar la fracción, ¿sí? Pero
en sí no me va a aparecer sume 1/2 más 3/8. No sé si se entiende eso. ¿Me ponen aquí en el chat, porfa, si entendieron lo que les dije recién? Sí entendí, Miss. Ya. Perdón. Entonces, por eso yo les estoy enseñando a usar la calculadora para que ustedes, para esos ejercicios en que se tratan de otra materia, van a tener que usar las fracciones para poder resolver el ejercicio, ¿sí? Ahora después ustedes se van a dar cuenta que van a ser fracciones muy simples, porque lo que quieren es que ustedes entiendan el concepto que está detrás de eso y puedan armar la fracción correcta, ¿sí? Entonces tampoco va a ser algo tan complicado. La verdad que números es muy poco lo que preguntan, no lo preguntan como esto, como lo estoy explicando, ¿sí? Lo preguntan solamente en la materia y necesitan hacer algún cálculo de fracción. Pero necesito saber cómo calculo eso, ¿sí? Necesito conocer la calculadora y saber qué tecla apretar para que así el ejercicio me salga correcto, ¿sí? Me salga el resultado correcto. Entonces, ya vimos cómo se apretaba eso. Aquí, por ejemplo, esta tecla, con la tecla del, esta roja, del roja, esa que aparece ahí, esta de aquí, ¿sí? Esa del, yo puedo ir borrando uno a uno, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo 1/2 más 3/4 y me equivoqué y no era 3, entonces puedo empezar a borrar de uno en uno hasta llegar al número que quiero. Y así no tengo que borrar todo, ¿sí? Puedo empezar a borrar de uno en uno. En cambio, la otra, esta, borra todo lo que está, ¿sí? Todo lo que hice. Entonces, es muy bueno usar esta tecla AC cuando quiero borrar todo, porque cuando quiero hacer algún ejercicio nuevo, tengo que apretar esa tecla para que no me quede nada en la memoria y no vaya a ser que después quiera sumar o restar y se junte con lo otro que había quedado ahí en la calculadora, ¿sí? No sé si se entiende eso. Entonces, antes de empezar a resolver cualquier ejercicio, aprieto la tecla AC para borrar todo lo que pudiera haber quedado, ¿sí? Y esas son las teclas más importantes. Ahora, cuando quiero sumar decimales, ya les expliqué, uso las mismas suma, resta, multiplicación y división, y apretando correctamente el punto y no la coma, ¿sí? Tengo que usar el punto, no la coma, para sumar decimales. Entonces aquí, por ejemplo, puse aquí un ejemplo. Puse este número para escribirlo en la calculadora, el 0,75, escribo 0,75, ¿sí? Y si lo quiero transformar en fracción, porque esto lo puedo transformar en fracción, ¿sí? Aprieto nuevamente la tecla de fracciones y me va a aparecer este número decimal escrito como fracción, 0,75. Este es el número decimal de la fracción 3/4, ¿sí? Este es 3/4, es lo mismo que 0,75. Entonces, si yo no me acuerdo a qué número decimal le corresponde 3/4, entonces aprieto 0,75, tecla igual, y va a aparecer 3/4 en la pantalla así. 3/4, ¿sí? Y eso es prácticamente lo que se necesita. Aquí dejé una cosa importante en todas las guías, yo les pongo actividades de repaso, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, actividad 1, sume, reste, multiplique y divida números naturales con la calculadora, solo para que ustedes practiquen. Ahí, para que ustedes practiquen y no se vayan a equivocar después en la prueba. Luego acá dejé actividad 2, suma, resta, multiplicación y división con números fraccionarios, números fracciones.
¿sí? Lo que tienen que hacer aquí es buscar cuál es el resultado de esto en la columna derecha, ¿sí? Y acá transformar fracciones a número decimal, como recién les expliqué, ¿sí? Y en todas las guías, que este fue un trabajo que hicimos de harto trabajo en realidad, coloqué todas las soluciones a todos los problemas. Entonces ustedes resuelven la guía, resuelven los ejercicios que yo les dejé de repaso, y luego revisan acá si llegaron al resultado correcto, ¿sí? En todas las guías va a haber lo mismo, soluciones a las actividades. Entonces ustedes pueden ir viendo si se equivocaron, si no se equivocaron, para poder que no, para ver si es que están aprendiendo, porque si se equivocaron, la clase siguiente me pueden preguntar por qué me equivoqué, profesora, y lo vemos, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan tener inmediatamente las soluciones de los ejercicios y puedan ir viendo si lo hicieron correctamente o no, ¿ya? Así están todas las guías. ¿Alguna duda de esta guía? Porque quiero pasar a la guía número 3 ahora. ¿Sí? Recuerden que les mostré, aquí tengo todas las guías, y de hecho, todas las clases voy a ir abarcando cada una de ellas, ¿sí? Entonces, por eso hoy día abarqué voy a llegar a la 3, y la próxima clase empezaría con estas de acá, ¿sí? La idea es poder abarcar todo en este tiempo que nos queda, ¿sí? Pero, ¿alguna duda con esta guía? Recién acabamos de terminar la guía número 2. Si no quieren contestarme, pongan en el chat si me entendieron o si tienen alguna duda. ¿No? ¿O voy muy rápido, no entendieron nada? Yo entendí perfecto. Ya, Tamara, gracias. De nada. Voy a ir ahora a la guía número 3, ¿ya? Cualquier cosa, la idea que esta clase que tenemos es para que ustedes me hagan preguntas, ¿sí? Porque podríamos mandarle los videos grabados, pero no sería lo mismo, ¿ya? Entonces, esta clase que tenemos es para que ustedes aclaren todas sus dudas, ¿ya? Cualquier cosa me dicen solamente y yo me detengo. Entonces vamos a empezar con la guía número 3, ¿sí? Y aquí, en esta guía, yo quiero que ustedes entiendan el concepto de función, ¿sí? Más que nada eso es lo que pretendo en esta guía, que ustedes puedan entenderlo, porque después deben entender lo que significa función cuadrática, función exponencial, que les van a preguntar en la prueba. Entonces, para ello es necesario que entiendan qué es una función primero, ¿sí? Y después los apellidos, ¿sí? Entonces, si no entendemos bien lo que es una función, nos va a costar mucho entender lo que es la función cuadrática, ¿sí? Entonces, aquí lo explico de esta siguiente forma, y quiero tratar de aprovechar todos estos minutitos que nos quedan, porque luego tengo que cortar justo a la hora porque viene la otra clase, ¿ya? Entonces voy a tratar de aprovecharlo al máximo. Entonces aquí, supongamos que esta es una peluquería, ¿sí? Esta es una peluquería donde una joven que entra con el pelo crespo, entra a la peluquería bueno, el peluquero la arregla y la cambian, ¿verdad? No va a salir igual como entró, va a salir de otra manera. Entonces, una función es como una peluquería, no es una peluquería, es como, ¿sí? Es como una peluquería en que entra un número cualquiera, la función lo toma, le hace algo a ese número y lo saca de otra manera, ¿sí? Un poquito como para que
me entiendan esto, la verdad que yo inventé esta forma porque encontré que era una forma más práctica de que lo entendiera. Entonces, supongamos que esta función se llama ser el doble de un número, ¿sí? Recordemos que ¿qué es lo que es el doble de un número? Por ejemplo, el doble de 2, el doble de 2, el doble de 2 es 4, ¿cierto? El doble es el mismo número 2 veces. Es como decir 2 más 2 o 2 por 2. El doble de 3 es 6. 3 más 3, ¿sí? O 3 por 2. El doble de 4 es 8. ¿Ya? Entonces, esta función que yo les coloqué aquí se llama ser el doble de un número. Entonces, lo que hace es que voy a tener aquí dos variables, una de entrada que se llama X y otra de salida que se llama Y. Solamente es por un nombre, ¿ya? Es para darle un nombre, pero es entrada y salida. Les voy a colocar siempre con el plumón rojo la entrada y azul la salida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener valores que van a entrar a esta función, supongamos, a esta función llamada ser el doble de un número. Entonces, va a entrar el número 1 a esta función, ¿sí? Entra, la función va a tomar al 1, ¿y qué le va a hacer al 1? Lo va a multiplicar por 2, ¿no? El 1 que yo tenía, ¿sí? Que entró, lo multiplicamos por 2, ¿y qué número me da de salida? Un 2, porque 2 por 1 es 2. Entonces, entró el 1, aquí entró el número 1 y salió el número 2. ¿Sí? Entró el 1 y salió el 2. Supongamos que ahora quiero entrar el número 2 a la función. ¿Qué le hago a ese 2? Algo le tengo que hacer para que salga después, ¿no es cierto? Entonces lo que le voy a hacer es también buscar su doble. ¿Cómo busco su doble? Multiplicándolo por 2, ¿sí? Como lo hice acá, como les mostré. En realidad, para que me dé 6 acá, por ejemplo, el doble de 2 lo multipliqué por 2. 2 por 2 me da 4. 3 por 2 me da 6. 4 por 2 me da 8. Y es lo mismo que decir 4 por 2, es lo mismo que decir 4 más 4. Me da 8, ¿sí? Entonces ahora quiero entrar el número 2 y lo que le voy a hacer a este 2 también es multiplicarlo por al 2 que tengo, este es el 2 de entrada, lo estoy multiplicando por 2, ¿sí? Y me va a dar de salida 4. Entró el 2, lo multipliqué por 2 y me dio 4. Ahora va a entrar el 3, ¿sí? Va a entrar el 3 y le tengo que hacer lo mismo a todos, multiplicarlo por 2, ¿sí? Entonces, ¿qué valor de salida me va a dar? 6. Y así puedo seguir con otro número. Vamos a seguir con el 4. ¿Qué le voy a hacer al 4? Lo mismo, porque la función se llama ser el doble de un número. Así se llama esta función. Entonces aquí 2 por 4 me da 8. Entonces siempre voy a tener un valor de entrada, ¿sí? Y un valor de salida. Aquí la entrada fue 2 y la salida fue 4, ¿sí? Acá la entrada fue 3
y la salida fue 6. Acá fue 4 y la salida es 8 porque es el doble de 4. Luego acá tengo un 5 y la salida fue 10 porque 2 por 5 me da 10. ¿Sí? Entonces supongamos ahora que yo entro cualquier número y le vamos a llamar a este número un X cualquiera. ¿Sí? Un X cualquiera que va a entrar. ¿Qué es lo que hace esta función? Lo que hizo todo el tiempo esta función fue tomar al número y ir multiplicándolo por los diferentes números. Mira, voy a colocar aquí. ¿Qué es lo que hizo acá? Aquí en la primera. ¿Qué es lo que hizo? La función tomó al número 1, y lo multiplicó por 2. ¿Sí? Y me dio de salida el número 2. Entonces, ojo con esta notación. Esto quiere decir que la función tomó al 1, lo procesó y salió convertido en 2. ¿Sí? Luego, en este de acá, en el 2, aquí, ¿qué es lo que hizo la función? Tomó al número 2 aquí y lo multiplicó por 2. Y me dio de salida el número 4. ¿Sí? Vamos a pintar siempre de azul la salida y de rojo la entrada. ¿Sí? Luego en el 3, ¿qué es lo que hizo la función? Tomó al número 3 después. Aquí tomó al número 3 y lo multiplicó por 2 también. ¿Sí? El número 3 que tomó es el número de entrada. Y ese 3 fue multiplicado por 2 y me dio de salida el número 6. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el 5, y podría poner otros números también, tomó al 5, lo multiplicó por 2 a ese 5, y dejó de salida el número 10. ¿Sí? Entró el 5, salió el 10. Entonces, y podríamos poner infinitos números en esta misma función. Por ejemplo, podría decir, ¿qué pasaría si entra un número 20? ¿No? Pongamos el número 20. ¿Qué pasaría si fuera 20? Bueno, la función lo va a tomar aquí al 20, lo multiplica por 2 y me va a dar 40 de salida. Y cualquiera que entre aquí le va a pasar lo mismo a esta función, ¿sí? A la que entra en esta función. Entonces, supongamos ahora entra un X cualquiera. Entonces la función va a tomar a esta X cualquiera que va a entrar entonces roja, ¿cierto? Y la va a multiplicar por 2. ¿Y qué me va a dar de salida? Si nos fijamos acá, la salida es I, ¿no es cierto? Y va a salir un I. Entonces, esto de aquí que yo les puse, esta es una expresión matemática, ¿sí?
Esta es una expresión matemática que está resumiendo lo que está pasando con los números en esta función, ¿sí? Es como una ecuación que engloba todo lo que está pasando, ¿sí? Entonces, como no podemos decir todo lo que está pasando, lo expresamos de esta manera. Una función, entonces, es una relación entre dos variables. Si pueden ver en el dibujo, hay dos variables jugando, la X y la Y, ¿sí? Entre dos variables que están relacionadas. Una que se llama X de entrada y otra se llama Y de salida, ¿sí? La X de entrada se le llama variable independiente y la Y se llama variable dependiente. Entonces, ¿por qué se llama así? Porque la Y depende de lo que pase con X, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no puede salir 2 si no hubiese entrado 1, ¿sí? Entonces, la Y depende de que entró 1. Si entró 1 y lo multiplicaron por 2, me va a salir el 2. Pero si no, no podría darme 2. Por eso, esta depende de lo que haga X, ¿sí? La variable de salida siempre depende de la entrada. Entonces, esa es la definición de una función. Pero esta función también puede ser otra, puede cambiar de nombre. Supongamos que ahora sea así. Puede llamarse ahora, vamos a ponerle F, pero puede llamarse sumar 3 a la entrada. Y supongamos que así se llama esta función. Entonces lo que está haciendo esta función es que a cada número que entra a mi función, ¿sí? Tengo siempre entrada y salida, ¿sí? A cada número que entra a mi función le sumo 3. Entonces supongamos que empiezo a entrar un número, el 1, que va a ser esta función. Esta función va a tomar al número 1, ¿cierto? Esta función va a tomar al número 1 y le va a sumar 3. Entonces, al 1 que entró, le suma 3. ¿Sí? Entonces, 1 más 3, lo sumo y me da 4. Por lo tanto, aquí entró 1 y salió 4. ¿Sí? Y si, por ejemplo, entró otro número, el 2, esta función va a tomar al número 2 y le va a hacer siempre lo mismo a todos. Le va a sumar 3. La función hace lo mismo para todos los que entran. Entonces, el valor de salida aquí va a ser 5. Y así puedo ir entrando el número que yo quiera, supongamos el número 100, ¿sí? La función va a tomar al 100 y le va a sumar 3. Y me da de resultado 103. ¿Sí? Ahora, una cosa importante. Vamos a ver antes que terminemos un ejemplo de la vida cotidiana, ¿sí? Como para que entiendan mejor esto. Pero
Esto lo preguntan harto en la prueba, ¿sí? Entonces, por favor, tomen atención un poquito. Aquí. Entonces, aquí un ejemplo. Existe una relación entre el número de minutos que hablamos cuando realizamos una llamada desde un celular y el monto que pagamos. Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a dibujar una función. Tengo una función, ¿sí?, que relaciona una variable de entrada X con una variable de salida, ¿sí? La variable de entrada se llama así. Minutos hablados. Y la variable de salida significa monto, dinero pagado por esos minutos. Entonces, ¿se fijan que esta depende de esa? Porque si yo hablo una cantidad de minutos, voy a pagar tanto. Si hablo menos, pago menos. Si hablo más, pago más. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que entrar aquí son minutos a mi función. Entonces, por ejemplo, voy a hablar un minuto, ¿sí? Un minuto. Hablo un minuto. Entonces, la función aquí va a tomar... Ay, se me bajó esta cosa. La función va a tomar aquí al minuto que hablamos, un minuto, lo vamos a colocar así, ¿sí? Va a ser igual. Por un minuto me dicen que aquí en este ejemplo, un minuto que hablo me cobran 180 pesos. Entonces aquí era 180 pesos. ¿Sí? Pago 180 pesos por cada minuto hablado. A ver, voy a borrar. Por cada minuto hablado. Así dice nuestro ejemplo. Yo lo puse solamente, lo había puesto así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, ¿qué va a ser mi función? Va a tomar ese minuto y lo va a multiplicar por 180, ¿no es cierto? 180 por un minuto me va a dar 180 pesos, ¿sí? Porque hablo un solo minuto, me están cobrando 180 por cada minuto, entonces voy a pagar 180 pesos, ¿sí? Supongamos que ahora hablo 2 minutos, entonces va a entrar a mi función 2 minutos. ¿Y cuánto debería pagar por hablar 2 minutos? Entonces la función va a tomar a mis 2 minutos, ¿sí? Y debería pagar los 180 pesos más 180 pesos, ¿cierto? 180 pesos por 2. 2 por 180. Y entonces voy a pagar por hablar 2 minutos 360 pesos. ¿Sí? 180 por 2. Y así podría buscar para cualquiera, ¿no es cierto? Supongamos ahora por 3 minutos. Vamos a seguir por 3 minutos. Hablamos 3 minutos y voy a pagar 180 por 3, ¿cierto? Y eso me da, creo, 540 pesos. Entonces, las funciones sirven para formarse un modelo. De hecho, todo esto, cuando uno paga el agua, la luz, las cuentas, muchas cosas que paga, son modelos que forman para que si uno no estar como
porque sería súper complicado estar cuánto hablaste y sacando la cuenta por cada una de las personas. Entonces ellos tienen ya un modelo fijado para poder cobrarme a fin de mes. Entonces no necesito, no necesitan estar uno por uno con las personas, sino que aplican el modelo nomás y listo. ¿Sí? Entonces supongamos que ahora yo le llamo X minutos. ¿Sí? Entonces mi función va a tomar los X minutos y esos X minutos los va a multiplicar por 180. Y eso me va a dar el valor de salida que era I. Aquí me formé el modelo, ¿sí? Aquí formé el modelo matemático que me va a servir para todas las personas que hablen por teléfono con este sistema de prepago. Entonces, por ejemplo, una persona podría hablar 3,4 minutos, no tiene por qué ser 3 minutos exactos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hago? 3,4 por 180 y listo. Ahí tengo lo que tiene que pagar, ¿sí? Ya tengo un modelo formado para eso y ya no me preocupo de tener que estar uno por una a las personas cobrándole el dinero, ¿cierto? Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque después viene la profesora y quiero saber si es que me entendieron estos últimos que les expliqué, como solo para saber si me entendieron, por favor. ¿O qué les No pareció? La última que explicó no la entendí mucho, profesora. Ya. Eh, El del X minutos por... O sea, sí entendí del 180 por 1 por la variable X, ujú, que hay que como sumar, multiplicarle, o sea, sumarle al 2, el 180, al 3 y a ujú. eso. Pero si nos da X minutos y el valor, ¿cómo sacamos los minutos que son con ese valor? Eso no Eh, entendí. Ahí me confundí. a ver, espérate, voy a volver para allá. ¿Cuál es la pregunta? Ahí usted dijo 180 pesos vale el minuto, ¿cierto? Sí, Pero dijo X minutos. sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque esto me va a servir para cualquier función que tome. Mire, en la prueba a ustedes les preguntan así. Voy a mover esto para allá. A ustedes les preguntan lo siguiente. Voy a borrar aquí. Ya, el modelo que formamos fue el siguiente, ¿cierto? Recuerden que, ¿qué le hicimos a todos? A todos los que entraban los multiplicaba por 180, ¿cierto? Sí, Entró eso lo el entendí. 1, lo multipliqué por 180. Entró el 2, lo multipliqué por 180. Entró el 3 y ahora va a entrar el X. ¿Qué le tengo que hacer al X? Eso, eso es lo que no entendí. Porque Piense, ese X es igual a 1, ¿no? no O en X indeterminado. cualquiera, es como cualquier cosa que entre. Es como para generalizar por todos, ¿sí? Ya, Cuando uno dice, por ejemplo, eh, no sé si has escuchado este término común que las personas dicen, ay, tienen N cantidad, dicen, N cantidad, sí, ¿sí? Y eso están eso escucho. diciendo, en otras palabras, que es un Muchos. número como no exacto, como un número cualquiera, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? Ya, aquí sí. lo mismo. Estamos como un N cualquiera, un X cualquiera, Ah, ¿sí? A cualquier ya. número que entre. Aquí le pusimos X, pero podría ser un N cualquiera, ¿sí? Que Ah, entre. ok. ¿Qué le va a pasar a ese N cualquiera o ese X cualquiera? Lo van a tomar y lo van a multiplicar por 180, ¿sí? Aquí tengo, Ah, ¿sí? Suponga o sea, que sea un N. ¿Qué le voy a hacer a ese N?
a ese n que cualquiera, cuando yo digo esa expresión, es un n cualquiera, cualquiera, ¿no es cierto? ¿Qué le voy a hacer en este caso? Lo voy a multiplicar por 180. ¿Sí? Porque no solamente va a ser 1, va a ser 2, puede ser 10, puede ser 10,2, puede ser 100, puedo hablar 300 minutos, no sé, cualquier número. Entonces, para yo decir cualquier número que pudiese entrar a esta función, lo voy a tomar como un X, ¿sí? Y ahí se va a multiplicar. Y claro, a cualquiera que entre, lo voy a multiplicar por 180, ¿sí? O sea que el referencial va a ser 180 por cualquier Exactamente. minuto que entre. Cualquier Ok. minuto que entre, lo tengo que multiplicar por 180 para saber cuánta Y ahí va a plata salir tengo el que pagar. resultado. Exactamente. Entonces aquí, eso me va a dar el valor de salida. Mire, ¿cómo preguntan en la prueba esto? En la prueba le preguntan, así hacen las preguntas. ¿Cuánto debe pagar? Y le ponen primero la función tanto, todo eso, y luego le preguntan, ¿cuánto debe pagar una persona que habla 7 minutos? ¿Sí? Así le preguntan en la prueba. ¿Sí? Entonces, Sí. así lo preguntan. Entonces ustedes tienen que conocer el modelo que está trabajando, ¿sí? Yo aquí le puse un Aquí modelo está. simple, pero después vamos a ver que el modelo cuadrático, ¿sí? Que lo vamos a ver en la próxima clase. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Lo siguiente. La Sí. función toma los 7 minutos, ¿sí? Esta función que está trabajando, quiero evaluarla en 7 minutos, Ok. ¿sí? Y en 7 minutos, ¿qué tengo que hacer? Tomar los 180 y multiplicarlo por 7, ¿sí? Sí. Porque esta función va a estar dada para cualquiera que entre. Entonces ahora va a entrar 7 minutos. Va a entrar 7 minutos a mi función y tengo que saber cuánto voy a pagar por estos 7 minutos que voy a hablar. Entonces aquí multiplico simplemente 7 por 0, 0, 7 por 8 son 56, 5, 7 por 1, 7 más 5, 12. 1.260 pesos tengo que pagar. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Y así me van a preguntar en la prueba. ¿Sí? Ya. Sí. Sí, ahora lo entendí. Ahora sí ya Ah, me quedó más claro. ya, qué bueno. Gracias. Gracias. De nada. Me tengo que desconectar porque la profesora viene, la profesora ahora. Saquen este cosito para que puedan revisar cómo se hacen las operaciones, ¿ya? Pero este video va a quedar grabado y lo van a poder volver a ver. ¿Qué les pareció entonces? Espero que el próximo sábado, espero verlos nuevamente para que continuemos con la próxima guía, ¿ya? Nos Ok, vemos. profesora. Que Nos esté bien, vemos, muchas profesora. gracias. Ustedes también. Nos vemos. Cuídese. Cuídese. Chao. 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 Que estén muy bien. Gracias. Gracias.